Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio número 2 de Territorio sin filtros, ¿vale? Hoy vamos a hablar de muchas cosas en general, vamos a hablar sobre todo de errores típicos que se cometen en Q4, cómo prepararnos para la época de Q4 y cómo evitar estos errores. Trataremos varios puntos que iremos viendo a lo largo de este segundo episodio de Sin Filtros, ¿vale? Importante, si me estás viendo desde YouTube en la repetición, vente a los directos en Zoom. ¿Por qué? Porque para el que esté nuevo aquí en este formato, lo que hacemos es, en estos directos vamos a tratar durante al menos más o menos una hora una temática concreta, en este caso son los errores a evitar en el Q4, y en los directos vais a poder, los que estéis en directo, que estéis aquí conmigo en Zoom, preguntar dudas al final, ¿ok? Estaré dando durante toda la primera parte el contenido y al final podréis preguntar dudas, ¿vale? Con lo cual, si me estás viendo desde YouTube en el replay, te aconsejo que en los próximos episodios vengas en directo si quieres consultar dudas. Tendremos un ratito al final de preguntas concretas de la temática que trataremos, ¿vale? Hoy es el episodio 2. Si no has visto el episodio 1 de Territorio sin Filtros, aquí en YouTube, en mi canal lo tienes, ¿vale? Si me estás viendo en YouTube, los que estéis aquí viéndome en directo, están todos los episodios subidos en YouTube, ¿ok? También en el grupo privado que tenéis, los de Territorio sin Filtros, si os habéis registrado, tenéis también todos los episodios en replay, ¿vale? Con lo cual, temas importantes a tratar en lo que viene siendo la sesión de hoy, ¿vale? Vamos a decir la temática de hoy. Y es que se acerca lo que viene siendo, si no muchos lo conocen, la mejor época de ventas del año. ¿Cuál es esa época? Octubre, noviembre, diciembre, y ya los últimos años viene pegando fuerte enero. El famoso Q4, que es al final el cuarto trimestre del año, es el trimestre que cierra el año, que en el mundo de los negocios es muy conocido porque es cuando se incrementan las ventas, cuando se incrementan las facturaciones. En los negocios, pues es lo que viene viniendo ahora. Yo llevo tiempo ya, los alumnos de Impulsa lo saben, hablando de que se tiene que preparar cuanto antes mejor. Para que nos pongamos en contexto, noviembre, Black Friday, ¿vale? El último viernes de noviembre, creo que cae, el 28 este año. Cyber Monday, una invención de Amazon también para estirar más aún el chicle de lo que son las ofertas o las ventas de Black Friday. Luego viene la época de Navidad. Aquí en España vienen los Reyes Magos y sobre todo luego en enero vienen las rebajas. Es una época en la que el 80% de todo el consumismo en las ventas que se hacen en todo el año se concentra en esta época, ¿vale? Y está pensada a nivel de mercado precisamente para eso, para concentrar en esa época de ventas, en esa época del año, las máximas ventas de todo el año. Por eso se hacen toda esta serie de promociones o esta serie de eventos especiales, bien sea el Black Friday, bien sea el Cyber Monday, bien sea las propias Navidades de por sí, con los regalos de Navidad, tanto de Reyes como de Navidad, y luego las posteriores rebajas. Ahora explicaré un poco también, para que entendáis un poco, en el mundo y en el mercado y en la parte del comercio, por qué se crean estas épocas, ¿vale? Y luego vamos a aprender pasos concretos de cómo gestionar inventario, qué hacer con los precios, cómo no cagarla con las campañas publicitarias, etcétera, ¿vale? Entonces, vamos a ponernos en contexto. Son estos últimos 3 meses del año. Antes, Black Friday era un día. Ya se está desde hace unos años hablando de Black Week, o sea, la semana completa de Black Friday. Y es que lo que estamos viendo en el comportamiento de la gente a la hora de comprar es que ya podemos estar hablando del Black Month. O sea, el mes entero de noviembre, desde el principio, como las grandes marcas, las grandes campañas, etcétera, ya te están, a ti como consumidor, incentivando a comprar, llega un punto en el que ya la gente, desde el minuto que empieza noviembre a hablar toda la gente de la Black Week, del Black Friday, ya empiezan a generar ventas. Con lo cual, lo que venía siendo un día concreto, como era el Black Friday, luego se extendió a una semana y ahora prácticamente podemos estar hablando de un mes completo en el que ya se empiezan a disparar las ventas. Para esto falta un mes y medio como mucho, ¿vale? Estamos a un paso de esta época de ventas y tenemos que tener claro que esto tenemos que tenerlo preparado y anticipado en nuestras marcas y en nuestros negocios, por varios motivos por los que iremos viendo durante esta sesión, ¿ok? Entonces, pilar número 1, entender el contexto de la magnitud que tiene esta época de ventas, ¿vale? Y el por qué se hace. Y tiene sentido del mundo todos estos eventos que suceden en esta última parte del año a nivel de consumismo, ¿vale? A nivel de incentivar al mercado, incentivar a las personas a consumir.
Surge por natural la época de consumir en Navidad. Regalos, festividades, etcétera. La gente tiende ya a consumir, ¿vale? Bien sea si celebras la época de Papá Noel en torno a la Navidad, o aquí en España que se celebra lo que se llama los Reyes Magos, que es la primera semana de enero. Entonces esa época ya es natural. ¿Qué quieren hacer las grandes marcas o qué quiere hacer el mercado? Anticipar esa época para dar una oportunidad de compra para esos regalos de Navidad. Por eso surge Black Friday, ¿vale? Black Friday es como el megadía de las ofertas en todo el mundo, ¿ok? Ese Black Friday viene también precedido, como os digo, de un Cyber Monday. Cyber Monday es un invento de Amazon que el lunes siguiente a ese Black Friday, para mantener la continuidad de ventas, deciden crear otro día de ofertas, ¿vale? Y eso es lo que sucede en la última parte del año. ¿Qué pasa en enero? Que en enero sucede lo que se llaman las rebajas de enero. ¿Y para qué surgen las rebajas de enero? Para seguir incentivando el consumo y la venta de los productos. ¿Y con qué ángulo de marketing se utilizan las rebajas? Pues las rebajas se utilizan para liquidar todo lo que no ha salido durante el año en las campañas, sobre todo las marcas o los grandes negocios que tengan campañas de moda, por ejemplo, o campañas especiales de ciertos productos, aprovechan el cierre del año para poner todo lo de las campañas anteriores o todo lo de esa campaña, el excedente, el producto que no se ha podido vender, en oferta y recuperar esa inversión, ¿vale? Es por lo que surgen las rebajas. Las rebajas no es que todo esté a nivel de oferta, no, surgen por un concepto de liquidar, sobre todo porque tenemos negocios que vendemos producto físico y los productos físicos, cuando tenemos excedente, quiere decir un producto que no hemos vendido, tiene que haber capacidad de eliminarlo o de liquidarlo. Por eso surgen las rebajas de enero, ¿vale? Entonces, todo esto está ligado para que desde finales de octubre incluso hasta finales de enero estemos encadenando promociones una tras otra, eventos unos tras otros, para que el mercado esté vivo, esté continuamente consumiendo y comprando. Nosotros, o la gran mayoría de los que estáis aquí, que me imagino que sea por lo que estáis aquí, que tenemos nuestras propias marcas o vamos a desarrollar nuestras propias marcas, tenemos que conocer lo que pasa en el mercado, ¿vale? Entonces, esto es para que pongáis un poco en contexto lo que es Q4, el porqué de esta época de ventas del año y el por qué se hacen cada cosa en el mercado. No es casualidad, ¿vale? Hay una canción, a mí me gusta mucho Melendi como artista, de Asturias, de donde soy yo, y hay una canción que dice que la Navidad la inventó el Corte Inglés. Es cierto, es que todas las ofertas que se hacen en Navidad y todas las promociones, quien fue el pionero en incentivar esto fue el Corte Inglés, ¿vale? En las épocas en la que surgió el Corte Inglés. Entonces tenéis que entender que las agitaciones en el mercado y las activaciones o el encadenamiento de eventos en el mercado para que el público consuma es un movimiento propio de las marcas, ¿vale? Es lo que hace que la gente entres en una vorágine de consumo en la que sientes que si no compras en esa época pierdes la oportunidad, ¿vale? Eso se llama FOMO. En el mundo de los negocios se llama Fear of Missing Out. Es el miedo a perderte la oportunidad, ¿ok? Tenéis que entender todo esto porque es lo que las marcas, nosotros como consumidores, hacen con nosotros y juegan con nosotros, y lo que nosotros siendo marca tendremos que empezar a entender para jugar con la psicología de nuestros clientes. Al fin y al cabo, se llama marketing y ventas, ¿ok? Entonces, eso es para entender la época, ¿vale? Ahora, dentro de esta época, es importante que sepamos lo que pasa y lo que sucede, porque seguramente ya hayáis visto muchos vídeos y se haya inundado en las redes, sobre todo ahora en esta época en la que estamos ya, sobre temas de Black Friday y hablando de Q4, etcétera, pero tenéis que entender cómo afecta eso en el punto en el que esté vuestro negocio, ¿ok? Lo primero, normalmente cuando se prepara una estacionalidad, una época como esta, a lo largo del año hay varias estacionalidades. Esta es una, el verano es otra. Depende mucho de tu marca y depende mucho de tu sector o tu nicho. Entonces, lo que hay que entender es que las estacionalidades, al menos nosotros lo hacemos así, normalmente se preparan con 3 meses de antelación. ¿Qué quiere decir esto? Si tú estás preparando Black Friday o la última época de ventas que empieza a finales de octubre, principios de noviembre, esta época se prepara en agosto. ¿Ok? Desde agosto nosotros llevamos preparando ya nuestras tiendas. Los alumnos, sobre todo de Impulsa, lo saben porque ya he compartido varios detalles de lo que vamos haciendo. Y es porque hay que hacer una anticipación, sobre todo a nivel de planificación de inventario, ¿vale? Punto número 1. Trabajamos, no sé si aquí hay gente que haga dropshipping, aún así tienes que planificarte, pero principalmente trabajamos con productos en stock. Quiere decir que tenemos que almacenar en stock productos para luego venderlos en las épocas concretas del año.
Con lo cual, el punto número 1 tiene que ser de vital importancia la planificación de inventario. ¿Cuánto pedir y cuándo pedir el inventario? ¿Vale? Si estáis trabajando ya con proveedores en China, todo esto es de vital importancia que se empieza a preparar entre agosto y septiembre. ¿Por qué? Porque a partir de más o menos la época que estamos, que es mediados, finales de septiembre, vais a sentir, si empecéis a planificarlo ahora, que se empiezan a ralentizar los tiempos. Se empiezan a dilatar los tiempos, tanto los tiempos de envío de los productos como los tiempos de carga, sobre todo en Amazon, ¿vale? De hecho, el propio Amazon te da una alerta, creo que es hasta el 17 de octubre, te aseguran de que llegue tu producto a los almacenes para estar disponible en noviembre para la venta, que es donde empiezan a dispararse las ventas, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final se colapsa el mercado, se colapsan los transportes y se colapsa la distribución. Entonces, punto número 1, para que tengas en cuenta, si este es tu primer Q4, pues está perfecto. Va a llegar un momento en el que lo vas a tener que vivir. Yo, como siempre digo, el primer Q4 tienes que vivirlo para tomar decisiones luego a futuro. ¿Por qué? Nuestro primer Q4 era 17 de diciembre, no habíamos llegado todavía ni siquiera a la campaña de Navidad y del 80% de nuestros productos no teníamos stock. Es una cuestión de una mala planificación, pero no pasa nada, es vuestro primer Q4, con lo cual fijaros muy bien en cómo se mueve el mercado y el nicho de vuestro sector y a partir de ahí vas a tener mucha información para el año que viene anticiparlo con más antelación. ¿Ok? Entonces, esto ya del punto número 1, el nivel de planificación de inventario y a nivel de cuándo. Tengo que empezar a planificarlo. Si trabajáis con tiempos de envío de unos mes y medio, 2 meses desde China, tenéis que empezar a planificarlo normalmente en agosto. ¿Para qué? Para que a mediados, finales de septiembre, mediados de octubre como tarde lo tengas. Para poder cargarlo, prepararlo y tenerlo disponible para a partir de noviembre empezar las ventas. ¿Vale? Si trabajáis con proveedores locales, con proveedores europeos que tienen tiempos de envío más cortos, ya es calcular el tiempo que tenéis de reabastecimiento sabiendo que ya no va a ser lo mismo porque se va a dilatar en estas fechas. Con lo cual, si vuestro proveedor os venía sirviendo en 10, 15 días, pensar incluso aquí en Europa ahora que se pueden estar dilatando a tiempos de envío de un mes, 25, 30 días fácilmente. ¿Ok? Eso por la parte del primer trato con el proveedor. Luego, cuando te llega tu producto, el siguiente trato es de lo que tarda en cargarse en los almacenes de Amazon. ¿Vale? Si trabajáis con Amazon, si lo trabajáis y lo distribuís a través de vuestra propia web, pues al final es los tiempos de envío que tengan las empresas de transporte con las que colaboráis. Si trabajáis a través de Amazon y distribuís a través de Amazon, tenéis que entender que luego, si hacéis FBA, que es que Amazon hace la logística, que es lo que yo os recomiendo para no saturaros a nivel logístico en esta época del año, tenéis que calcular el tiempo que va a tardar desde vuestro almacén, vuestra casa, donde tengáis el stock, hasta los almacenes de Amazon. De promedio están viniendo a ser unos, en España, entre 4 y 7 días, ¿vale? Una semana normalmente laboral es lo que suele tardarse. En esta época puede llegar a dilatarse incluso hasta 20 días o un mes en lo que cargue tu producto. Con lo cual esto tenemos que tenerlo en cuenta. Por eso el propio Amazon nos avisa de que a partir del día 17 no aseguran que te puedan llegar para aprovechar la época de ventas. Son estadísticas, hacerle caso a ellos también, ¿vale? Entonces, a nivel de preparación de inventario y planificación, ¿cuándo? Depende de vuestros tiempos, pero a finales de agosto se tiene que empezar a planificar. Ya luego cerrar los últimos pedidos y las últimas importaciones, pues más o menos en esa fecha, ¿vale? ¿Y cuánto? ¿Qué cantidad de inventario? Eso vais a tener que tener y si no lo tenéis, tenéis que hacerlo ya. Esto en Impulsa lo hemos visto ya desde hace 2 sesiones, porque hablamos mucho de cómo es la gestión del stock y la gestión del inventario. Y es que tenéis que tener un control de lo que viene pasando en tu sector y de lo que viene pasando en tus productos. Son dos métricas diferentes. Una cosa es el volumen de búsquedas que va correlacionado con las ventas y el volumen de ventas que tiene tu competencia y otro el que vienes trayendo tú de histórico. Si tú tienes un histórico de años anteriores con cada producto, esto sí hay que hacerlo de cada producto el estudio, ¿vale? Si tú tienes un histórico de que tu producto ya lleva más de un ciclo, ya ha pasado el Q4 pasado, tú ya sabes cuánto varían las ventas entre una época normal de ventas del año y la época de Q4. Imagínate que vienes vendiendo de promedio normalmente 100 unidades y el Q4 pasado, de promedio en los meses de noviembre, diciembre y enero, has vendido 300. Pues tú sabes que tu producto, esto hay que hacerlo por producto, ese producto te hace un por 3 en ventas. Entonces, tú para este año tienes que anticipar que te vuelva a pasar lo mismo, ¿vale? Eso es si tienes histórico y si sabes bien los datos de tus productos, porque aunque tengas histórico hay mucha gente que no sabe interpretar los datos. Punto número 1 de tu negocio para planificar bien, tienes que conocer los datos,
¿vale? Si no tienes datos porque has empezado este año y no has cerrado un ciclo completo y no sabes lo que va a pasar en Navidad, entonces estudia los datos del mercado. En Amazon tú puedes analizar con herramientas como Helium 10 cuánto es el volumen de búsquedas, la correlación y cuánto es el volumen de ventas de la competencia en histórico, con datos exactos. Entonces, tú ahí calculas de varios competidores o de cómo está el mercado en las palabras clave principales, calculas más o menos cuánto es el impacto de multiplicación de tu producto. ¿Vale? Imagínate que tú, si lo hacemos por palabras clave, las búsquedas promedio de tu producto venían siendo en una palabra clave principal 3.000, 4.000 al mes, y de repente tú por histórico ves que en los meses de noviembre, diciembre y enero pueden llegar a buscarse hasta 12.000. Pues nuevamente ahí hay un por 3. ¿Quiere decir que hacer un por 3 en búsquedas vayas a hacer un por 3 en ventas? No. Va correlacionado, pero no es una relación directa. ¿Qué tienes que hacer en el segundo análisis? Tengo que irme a los competidores y ver qué han hecho los competidores en tiempos pasados y analizar lo que pasó el año pasado en esta época. Entonces, si tú te vas el año pasado a esta época, ves lo que venía vendiendo un competidor y ves, esto es estudio hacerlo de 3 o 4 competidores como mínimo de cada producto. Ves lo que venía vendiendo ese competidor y ves lo que ha vendido en esta temporada, pues ahí puedes calcular más o menos el crecimiento que tiene ese producto en esa época concreto, muy válido. ¿Vale? No es exacto, porque no depende luego de ese factor único, luego depende de tu oferta y depende de muchos factores, pero puedes verlo. Entonces, imagínate que de la competencia tú sacas un promedio de que se multiplican por 4 las ventas de promedio. Pues a algunos se la ha multiplicado por 3,5, a otros se la ha multiplicado por 4,2 y a otro por 4,5. Eso te sale un promedio más o menos de que se multiplican las ventas por 4, desde lo que vienen siendo épocas normales hasta lo que viene siendo la última época de ventas del año. ¿Qué tienes que hacer tú si ese promedio se repite en el nicho y en tu producto? Tienes que hacer lo mismo, pero bajado a tierra con tus datos. Entonces, si tú tienes histórico de lo que has venido haciendo estos meses y sabes que tu producto estos meses viene vendiendo 80, 100 unidades, 90 de promedio, pues tú ya sabes que la proyección es en estas épocas, en esta época, ir a vender cerca de las 400 unidades en cada mes. ¿Ok? Entonces, eso te da pie, saber leer esos datos y saber interpretarlos y saber bajarlos a tierra, te da pie para calcular cuánto es el stock que necesitas. Si yo sé que en esos 4 meses voy a vender unas, si multiplico por 400 unidades por 3, unas 1.200 unidades, pues a lo mejor yo lo que tengo que anticipar, vamos a ser, para ser conservadores, unas 1.500 unidades. ¿Por qué? Para al menos tener un mes de margen, o bien porque se disparen las ventas, o bien para seguir vendiendo a posteriori. Porque no quiere decir que pase enero y las ventas de repente caigan a cero. No, tú vas a seguir vendiendo y necesitas seguir teniendo stock. Si es un producto sobre todo evergreen, si vais a un producto que es de un nicho concreto solo para esa temporada, pues en vez de un por 4 te puede hacer hasta un por 10 en ventas, de lo normal que vende ese producto. Pero si ya son productos estacionales concretos para esa temporada, ¿vale? Entonces, punto número 1, planificación de inventario. Tengo que saber cuándo y cuánto tengo que recargarme para no llegar a 17 de diciembre y tener el 80% de los productos de vuestro catálogo sin stock. ¿Cómo fue mi primer Q4? Y no pasa nada. Está bien. El año siguiente, al menos ya tendréis métricas. Si de verdad os sirve para saber interpretar las métricas, ya tendréis métricas de cómo atacar esto de una manera mucho más eficiente. ¿Vale? Punto número 2 que hay que tener en cuenta. La estrategia de precios. ¿Vale? Aquí hay mucha gente que se empieza a liar la manta y que detecta oferta con bajar el precio de vuestros productos. ¿Vale? Sé que dentro de Amazon tú puedes hacer ofertas. Yo no soy partidario de las ofertas propias que se hacen dentro de Amazon, porque las ofertas propias, aparte de tener que pagar el propio coste de lo que te vale hacer las ofertas, tienes que hacerle una rebaja a tu producto estándar que ellos te manden, ¿vale? Pues a lo mejor depende del producto y depende del histórico, te obligan a bajarle pues un 20% como mínimo, ¿vale? Entonces, cuidado aquí, porque hay un problema y es que estáis sacrificando vuestros márgenes. Entonces, entender que hacer una oferta no significa bajarle el precio. Si yo le bajo el precio es con una estrategia, ¿vale? De normal, el propio hecho de que sea una época de consumismo implica que ya la gente va a comprar más. Con lo cual, personalmente, nosotros no hacemos ofertas, salvo que sean estratégicas, en productos estratégicos, o bien sea por liquidar, o bien sea porque queremos velocidad de ventas y que compre. Pero yo respeto mucho los márgenes de mi producto y me da igual lo que haga la competencia.
porque prefiero tener menos volumen de ventas pero más margen de beneficio que aumentar el volumen de ventas y cargarme el margen del beneficio. Cuidado con esto, porque muchos de vosotros lo que hacéis es llega Black Friday y como la competencia hace ofertas y baja los precios, vosotros tiráis los precios sin tener ni absoluta idea de cuánto es vuestro margen. Eso, junto con lo que veremos después, que es una mala gestión de las campañas publicitarias, puede ser que, vale, vendáis, pero que no le ganéis ni un euro. Yo he visto negocios que he auditado que en el Q4 han vendido muchísimo, te enseñan pantallazos y dicen que han facturado la hostia, pero beneficio luego no queda nada, porque no han tenido en cuenta la estructura de costes. Pilar fundamental que si no conoces de tu negocio, deberías empezar a conocer. Necesitas saber el último céntimo que entra y sale del margen de tu producto y hacia dónde va destinado. Y no sirve solo el referido de Amazon, el envío y las campañas que hagas. Hay costes, como por ejemplo el almacenamiento prolongado, la tasa de devoluciones, etcétera, que cargan contra tu margen. Entonces tienes que tener en cuenta todos los costes, toda la estructura de costes, para saberlo primero en un precio oficial, en un precio objetivo, cuál es tu margen sano. Y a partir de ahí, qué margen tienes de maniobra. Esta es la regla del 33, 33, 33, que también explicamos dentro de Impulsa, en la que vemos cómo tener un margen de maniobra, lo que es el margen de merma y lo que es el margen de maniobra en base a coste de producto más envío, el coste de adquisición del cliente, que es la tarifa de referencia de Amazon, y en este caso el coste de la publicidad, y luego el margen. Y tiene que darte margen positivo, si no, no sirve de nada vender, ¿vale? Entonces, no reventéis los márgenes de vuestro producto en esta temporada, porque vuestra competencia, y sobre todo si estáis en un sector o un nicho, que hay vendedores que no saben hacerlo bien, van a tender a bajar precios. Y entráis en una guerra de precios. Y en una guerra de precios no gana absolutamente nadie. ¿Ok? Punto número 3. Importante también controlar campañas de PPC. Campañas publicitarias. Los costes publicitarios en esta época de ventas se disparan. ¿Por qué? Todas las plataformas publicitarias funcionan por pujas. Es un sistema de subastas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanta más gente esté pujando, subastando por lo mismo, más caro se convierte la publicidad. Por eso hay época de ventas durante el año en la que la publicidad es más barata y que la gente no la aprovecha. Hay que ser inteligentes. Entonces, a nivel de campañas publicitarias en esta temporada alta, de hecho es la temporada más alta, los costes publicitarios más altos de todo el año. Hay que entender las métricas al detalle y ajustar el gasto y las pujas con lógica y no con emoción. No porque estéis vendiendo ajustáis pujas y aumentáis para vender más. No, es que hay que calcular qué coste por clic promedio que está saliendo rentable para que en tu producto y en tu estructura de costes, que es lo que hemos visto ahora, en este caso no se dispare el gasto y no se dispare el EICOS, que es el gasto publicitario, y me quede margen. Esto es muy importante. Es muy fácil perder dinero con campañas publicitarias en Q4. Sobre todo si no gestionáis bien, si no controláis bien las métricas y si no entendéis bien el sistema de la publicidad. Con lo cual no os dejéis guiar por emoción de meter pujas altas y meter presupuestos altos por el hecho de que tu producto venda. Al revés, optimiza al máximo las campañas para que sea cada céntimo que destinas en la publicidad lo más eficiente posible. Por eso necesitas conocer la estructura de costes de tu producto, necesitas conocer tu margen real y tu margen de maniobra para saber cuánto tienes para jugar con tu EICOS, ¿vale? Y no va más allá de las métricas, va más allá de la estrategia que tú decidas, porque a lo mejor tú decides una estrategia que es la estrategia de tener las campañas publicitarias como mantenimiento de ventas en las que no le quiera ganar dinero, pero luego lo estoy generando por el posicionamiento en orgánico. Entonces, ya no solo es entender las métricas, sino es crear la estrategia con la que vas a ir con cada sistema y cada estructura de campañas. ¿Vale? Esto es de vital importancia. Sobre todo, por eso dentro tenéis sesiones específicas de Impulsa, los que sois alumnos de este tema, y empezaréis a hablar esto y empezaremos a hablar cómo optimizar esto de cara a Q4. Porque esto es vital. Tu estructura de campañas tiene que tener una coherencia y una estrategia lógica. ¿Vale? A nivel también logístico, ¿vale? Punto número 4. No solo es una cosa de preparación del inventario, sino a nivel logístico hay que tener en cuenta que calculando bien el inventario, tengo que evitar al máximo posible el stock out. ¿Qué es el stock out? La rotura de stock.
¿vale? Esto es lo que os digo, no calculéis solo stock en logística propio para lo que vendáis exactamente, ¿vale? Aquí hay un sistema que nosotros utilizamos y el que nosotros enseñamos, y es que tú no puedes tener, o yo no recomiendo nunca, importar directamente o meter producto de proveedor a los almacenes de Amazon. Tiene que haber un punto intermedio de inspección y un punto intermedio de preparación. En este caso, nosotros tenemos nuestro propio almacén, puede ser tu casa, puede ser cualquier punto en el que sea un punto intermedio entre proveedor, almacén, almacenes de Amazon. ¿Por qué? Porque es la forma más sencilla de gestionar el stock. Porque llega un momento en el que si tú calculas las rotaciones de tu producto, como expliqué antes, calculas cuántas unidades tendrías que tener de venta, también tienes que calcular las unidades que tienes que tener en logística, para que esas ventas no se frenen, para que esas ventas pase la temporada y mi producto siga vendiendo y no rompa stock. Porque ya os adelanto que no hay mayor frustración que no ganar un dinero que sabías que podías ganar. Cuando rompes stock, tú sabes que tu producto podía haber seguido vendiendo y no lo estás haciendo. ¿Por qué? Por una mala previsión. Entonces, si tú haces directamente pasar de el proveedor a los almacenes, parte de los problemas que muchas veces hablamos sobre que ahí puede haber fallos en la fase de transición del transporte, etcétera, hay un punto intermedio que es que pierdes la gestión de la logística. Entonces, desde el centro de este caso el almacén, a mí me permite tener un inventario que en el caso de que se me vaya acabando el inventario en Amazon, tengo inventario en reserva, ¿vale? Para que os hagáis una idea de cómo calculamos esto nosotros en base a la rotación. La rotación es el número de unidades que tu producto vende en un tiempo definitivo. Para nosotros es mensual, ¿vale? Yo siempre tengo de promedio para unos entre 3 y 4 meses en mi almacén de stock de lo que rota mi producto. Y en Amazon tengo para un mes y medio. ¿Por qué? Porque el primer mes de Amazon los costes logísticos son gratis. Con lo cual, si yo sé que mi producto rota 100 unidades al mes en un promedio, yo tengo en Amazon unidades o stock de 150. ¿Por qué? Porque quiero un mes y medio solamente de stock allí. Y cada 15 días hacemos un reabastecimiento para mantener siempre ese inventario en el mismo punto. Lo que me permite a mí es una optimización de costes a nivel que los costes logísticos de Amazon el primer mes no los tengo que pagar, con lo cual solo le estoy pagando medio mes de coste logístico a Amazon. Y luego lo segundo, un punto de control en mi almacén, en el que en el momento que vea que el stock en Amazon se va acabando, yo voy enviando más stock. Y nosotros tenemos un stopper en el almacén, que es que en el momento que el producto que tenemos en el almacén baje de los 2 meses de stock, tenemos que estar ya contactando con un proveedor para traer más. Y traemos a razón, pues más o menos, de unos 4 o 5 meses de stock. ¿Para qué? Para que sé que el mes y medio, 2 meses que me va a tardar en el tránsito, más los 2 meses que me quedaba, me cubre lo que tengo en el almacén, me vuelvo a meter un stock de unos 4 meses, ya aún tengo un mes y medio más extra en Amazon de margen de maniobra. Por si acaso es mi producto, en algún momento se tuerce o, por ejemplo, se cruza como pasó el barco este en el Evergreen en el canal de Suez y se ralentizan todos los pedidos, etc. Aún tengo un mes y medio, 2 meses de maniobra. Esa es la forma eficiente de gestionar un stock y evitar continuamente las roturas de stock optimizando al máximo el nivel logístico, que es que no pagues sobrecostes en Amazon por tu logística y que evidentemente no rompas stock, no tengas stocks out, ¿vale? Y luego, si planificáis esto con tiempo, evitáis los famosos costes de urgencia. ¿Qué son los costes de urgencia? Que tú, como necesitas el stock, en este caso urgente, imaginaros que estéis importando en estas fechas, pues los costes de importación, los costes de transitario en estas fechas, evidentemente son mucho más caros, incluso se pueden duplicar o triplicar que lo que te hubiera costado haber importado ese producto en agosto, que es la época en la que la gente, no es la época de menos transacciones al año de importación, porque es la época en la que la gente que de verdad planifica su Q4 está preparándolo. Pero te va a salir mucho más barato que ponerte ahora, cuando los costes logísticos igual te multiplican por 3, la importación. Entonces optimizas también el coste de tu producto. Y todo esto va en beneficio del margen, va en beneficio del dinero que vosotros ganáis. ¿Vale? Y luego, último factor importante dentro de tener en cuenta para no cometer errores en este Q4. Y se llama flujo de caja o cash flow, ¿vale?
Es el factor más determinante y el factor más limitante dentro de cualquier negocio, y más en cualquier negocio como el que tenemos de productos físicos, ¿vale? ¿Qué significa esto? El cash flow, el flujo de caja es el dinero disponible para invertir. El dinero que tienes en tu cuenta o en tus cuentas de empresa disponible para invertir en este producto. Y aquí hay que tener claro varios aspectos. Lo primero, entender el concepto de flujo de caja, como digo, dinero disponible. Y lo segundo, que todos los negocios tienen problemas de flujo de caja. Quitando ahora en una burbuja que están los negocios digitales y los productos digitales, que los márgenes son muy amplios, con lo cual no hay tanta tensión de tesorería que se llama, de normal un negocio, bien sea un restaurante, bien sea cualquier negocio físico que conozcáis, negocio digital como es este caso, pero que trabajamos con producto físico, van a tener problemas de tesorería, problemas de flujo de caja. Porque lo primero, estamos trabajando con producto físico por adelantado, con lo cual tenemos dinero en stock. Tenemos dinero invertido en stock, que eso se llama circulante. Y luego, por otra parte, en nuestro caso, si trabajáis con Amazon, Amazon te retiene el saldo de las ventas que generas durante 15 días, te liquida saldo cada 15 días. Con lo cual, tienes dos factores determinantes de que, uno, tienes dinero en vez de en líquido disponible para invertir en producto, y dos, cobras a 15 días vista respecto a lo que has vendido. Con lo cual, aquí me ralentiza a nivel de flujo de caja, a nivel de cash flow, tener líquido disponible para, en este caso, invertir. Si esto sucede, por eso hay gente que me pregunta, Pablo, pero ¿cómo puedo solucionar mis problemas de flujo de caja? Yo le digo, te estás haciendo mal la pregunta. No puedes solucionar tus problemas de flujo de caja. Tienes que convivir con ellos. Lo que tienes que buscar es alternativas y estrategias financieras, punto vital en tu negocio también, para gestionar esto de una manera eficiente y que no te vea comprometido. Porque os adelanto que quedarse sin caja y sin dinero disponible en la cuenta en un negocio de este estilo es muy fácil. Y te va a pasar ahora que facturas 1.000 euros al mes y te va a pasar el día que factures 1.000.000 de euros al mes. Porque con 1.000.000 de euros al mes, tu circulante, imaginaros lo que hay, el dinero que tienes que tener invertido en stock para generar 1.000.000 de euros al mes. Fácilmente tendrás que tener 700.000 o 650.000 euros en circulante. Con lo cual, el mismo problema que tienes ahora, que estás empezando, o los que estéis en el punto en el que tengo problemas de capital para invertir, vais a tenerlo cuando vuestro negocio facture lo que queráis. Son problemas inherentes en los negocios. Y más en negocios como el nuestro, que la suerte que tenemos es que es un negocio digital, con lo cual no hay costes operativos y costes fijos que nos asfixian, pero también hay costes en producto. Trabajamos con stock. ¿Vale? Entonces, a nivel de flujo de caja, aquí tienes que empezar a entender, y aquí no me voy a meter tan en profundidad porque es algo muy técnico y esto sí que lo desglosamos y lo vemos en profundidad en Impulsa, en nuestro programa, tienes que empezar a entender que en todo momento yo tengo que saber y tener una proyección del dinero que voy a necesitar. Y tengo que tener una proyección y un cálculo de qué productos, si tengo que elegir dónde destinar ese dinero, qué productos son los que me dan lo que se llama el payback, o sea, el retorno de la inversión más rápido. Si yo invierto en un producto y sé que voy a tardar más en venderlo que otro, invierte en este que te retorne antes el beneficio y con esa bola de nieve que estás generando poder comprar nuevos productos. ¿Vale? Esto es una gestión ya a nivel financiero. Dentro de la empresa tenéis tres pilares, o al menos yo lo defino como tres pilares dentro de un negocio. Marketing y ventas, que es el que el 95% de los que estéis aquí estáis enfocados, que es en aprender la metodología, cómo buscar productos, cómo lanzar, cómo vender, etcétera. Luego hay un pilar de gestión, tienes que aprender a gestionar tu negocio, tienes que aprender a tomar decisiones, a leer métricas, qué te dice la métrica, tomar decisiones en base a esas métricas. Y luego está el pilar financiero. Tienes que saber cómo está financieramente tu negocio, cómo está financieramente tus productos, qué estructura de costes tiene, qué márgenes tiene, qué te puedes permitir de inversión o qué no. Y a partir de conocer esos tres pilares, empiezas a tener un negocio. Si solo tenéis el pilar de marketing y ventas, perfecto, sois lanzadores de productos. No sois dueñas o dueños de negocio. ¿Vale? Os lo digo desde ya. Y no pasa nada. Es natural, es un proceso de crecimiento. Dentro de las fases de negocio, personalmente para mí existen tres: aprendizaje, optimización y escala. Quizás estéis en el aprendizaje y el aprendizaje, el foco está en el marketing y las ventas, en la metodología, en cómo hago el proceso. Pero empezar a pensar en una fase ya más avanzada de aprendizaje que tengo que empezar a pasar a una fase de optimización. Tengo que entender mi negocio a nivel gestión, tengo que saber mis números y tengo que saber qué decisiones tomar para ser rentable y para ganar dinero y para no cometer errores que me hagan facturar mucho en un Q4 y no llevarme ni un euro al bolsillo.
¿vale? Este es el pilar fundamental y el pilar que más descuida a la gente, que es el pilar financiero, ¿vale? Entonces, repasando los 5 claves o los 5 ámbitos en los que nos tenemos que fijar para este Q4 no cagarla y no cometer errores de novato que yo he visto que mucha gente comete. Que si los cometes y te has surgido porque tienes que vivirlo, perfecto, que sea un aprendizaje, pero al menos que vayas preparado para ello y que lo tengas en cuenta, ¿ok? Número 1, inventario. ¿Cómo planificar el inventario? ¿Cuánto y cuándo tengo que planificarlo? ¿Vale? Número 2, estrategia de precios. No os volváis locos con querer bajar los precios, mantener precios normales o que al menos haya una estrategia detrás de la estrategia de precios que hagáis. Si es por un producto que queréis liquidar, si es por un producto que queréis acelerar su posicionamiento para que vaya orgánico, hay muchas estrategias detrás, ¿vale? Número 3, PPC. Controlar muy bien los gastos publicitarios en esta época de ventas del año. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es la época de ventas más bestia del año, con lo cual tengo que calcular también que al ser la época de ventas más bestia del año es la época de ventas más cara de publicidad. Todo el mundo quiere pujar y todo el mundo, sobre todo las grandes marcas, vienen con mucho dinero para invertir en las pujas. Entonces las pujas van a subir, sobre todo en nichos y en palabras clave principales que sean mucho más competidas, ¿vale? Punto número 4, logística. Cómo controlar el stock out o la rotura de stock o cómo controlar los costes de urgencia. Cómo no tener que pagar de más por traer un stock que si lo hubiera anticipado y lo hubiera preparado con planificación me hubiera costado menos. ¿Vale? Cómo planificar ese punto intermedio en el que nosotros utilizamos o nuestro centro logístico o en este caso vuestra propia casa puede ser para optimizar los costes logísticos. ¿Vale? Y punto número 5, tener muy controlado a nivel de flujo de caja, a nivel de cash flow, a nivel financiero, todo el tema, ¿vale? Porque hay muchas veces que la limitación del crecimiento de vuestro negocio estará en el dinero disponible que tengáis para invertir. Y aquí hay que revisar muchos factores, ¿vale? Aquí habría que entrar en profundidad, diseccionar todo y ver qué está pasando concretamente si tenéis este problema. Y lo primero puede ser que tengas stock en tu inventario que no estés dándole salida. Pues lo primero es hacer líquido ese stock, ¿vale? Eso se llama excedente. Es lo que os digo que es por lo que se hacen las rebajas de enero. Las rebajas de enero se hacen para todo el excedente que las marcas han generado a lo largo del año, poder liquidarlo al menos a un precio de saldo, que es un precio de coste, o a un precio mínimo en el que ganen un mínimo beneficio, pero recuperen la inversión. ¿Por qué? Porque esas marcas necesitan ese dinero en líquido para preparar las nuevas campañas, la campaña de primavera-verano y la próxima campaña de otoño-invierno del año que viene. Entonces, se necesita ese dinero en líquido, no se necesita en circulante, que es probablemente tu producto en stock, tu excedente, ¿vale? Entonces, hasta aquí es un poco lo que tenéis que tener en cuenta a nivel bajado muy a tierra, básico, para no cagarla en Q4, ¿vale? Como os digo, si es vuestro primer Q4, vais más o menos entendiendo esto y calculándolo, y aún así, por naturaleza, rompéis stock, se os acaba el producto, llega algo tarde, etcétera, perfecto, no pasa nada, no os agobiéis, es un aprendizaje. Tener por seguro que el aprendizaje de esta época, el año que viene, si lo sabéis aplicar, lo sabéis entender y lo sabéis evaluar bien, ya no os va a pasar, ¿vale? Ya os adelanto, tenéis que vivir vuestro primer Q4. Los que llevéis que aún no hayáis cerrado un ciclo completo de un año completo de ventas, no os preocupéis, tenéis que vivir vuestro primer Q4, ¿vale? Si tenéis las herramientas, como os las estoy comentando aquí, para tener en cuenta dónde me tengo que fijar, pues mejor, al final ya vais anticipados. Aún así, puede ser cosas que no tengáis en cuenta y que sucedan. Perfecto. Repito, es vuestro primer Q4, no penséis hacerlo todo perfecto a la primera. ¿Ok? Tenéis que, sobre todo, aprender de qué es lo que os va pasando. Porque os va a pasar de todo. Pues habrá inventario que no llega a tiempo, habrá inventario que se deteriore y no pueda ser apto para venta, habrá inventario que en Amazon cargue tarde, habrá inventario que Amazon te pierda y te extravíe y tengas que reclamarlo. Van a pasar muchas cosas. Pensar que estáis trabajando con producto físico, y el producto físico, en una época en la que sobre todo la logística se satura, pues puede tener estos inconvenientes. Perfecto. Por eso hay que anticipar y tenerlo en cuenta por si acaso, ¿vale? Así que dicho esto, eran un poco los temas que quería tratar, era el tema que quería tocar para que al menos en este episodio 2, que yo creo que es la fecha ideal para empezar a pensar ya con mayor profundidad en Q4, ya que queda un mes y poco, tengáis en cuenta todo esto, ¿vale? Si no lo habéis tenido en cuenta desde ya, poneros a repasarlo,
porque puede ser la diferencia entre hacer un buen Q4 y cerrar bien el año o que sea un auténtico desastre. Y no sobre todo porque os quedéis sin stock, porque a lo mejor calculéis mal los inventarios de stock, os hayáis venido arriba porque hayáis visto algún vídeo que te diga que el stock se multiplica por 5, cuando no es así, tienes que calcular en cuánto se multiplica tu sector, y a lo mejor te hayas venido arriba, traigas mucho stock, tengas mucho dinero apalancado o en circulante que no vais a vender en ese stock y os ahogue a nivel financiero, os ahogue a nivel de flujo de caja, ¿vale? Entonces tenéis que tener mucho cuidado con esto a nivel de gestión, ¿vale? Dicho esto, sobre todo los que estéis en YouTube, los que estéis aquí en directo, ahora nos vamos a quedar con una ronda final de preguntas, ¿vale? Si alguno tiene preguntas, si me estás viendo desde YouTube y has llegado hasta este punto, vente a los directos que hacemos por Zoom. Aquí debajo en la descripción tendrás el enlace para registrarte a Territorios Sin Filtros, estar dentro de la comunidad del grupo privado que tenemos, en el que se puede compartir, se puede preguntar y sobre todo estás al tanto de cuándo será cada directo, que es cada jueves a las 5:30, solo que este tuvo que ser a las 6 por circunstancias de viaje, que estoy de viaje y pues la previsión de los transportes, como sí dije antes, pues poco podemos hacer si el transporte se ralentiza, ¿vale? Entonces, 5:30 cada jueves, veniros al directo y aquí vais a poder consultar dudas, ¿vale? También aquí debajo vais a tener el enlace. Sé que algunos me habéis preguntado, porque hablo mucho de lo que es Impulsa, que es nuestro programa. Sé que algunos me habéis preguntado por Impulsa, con lo cual os dejo aquí debajo, en la descripción, el primer comentario en YouTube, el enlace para rellenar un formulario. Si rellenas ese formulario, el equipo se pone en contacto contigo, ve tu caso, ve tu situación y ya te cuenta más información respecto a nuestros programas, respecto a lo que es Impulsa y respecto a todo lo que tenemos para aportar a vosotros, ¿vale? Así que aquí debajo, en el primer comentario de la descripción, os dejo este formulario y pues cualquier cosa, si lo rellenáis, el equipo se pone con vosotros en contacto, ya os explica todo en base a vuestro perfil o qué es lo que te puede interesar de nuestros programas, ¿vale? Así que nada, YouTube, aquí lo dejamos. Si queréis venir a resolver preguntas o queréis hacer preguntas, o bien lo dejáis aquí en comentarios y yo trataré de resolverlas, o veniros en directo a la sesión de Zoom, como están aquí los compañeros, porque ahora nos vamos con una ronda de preguntas exclusiva para los que están aquí en directo. Así que un abrazo enorme, espero que te haya servido. Si quieres más contenido como este, dale a suscribirte y si pones la campanita te notificará de todos los nuevos vídeos que subiremos y cualquier cosa nos vemos en el próximo episodio de Territorios Sin Filtros. Adiós.